Pero, broma aparte, ha dicho una cosa muy interesante. Nosotros estamos en una escuela de filosofía. En algunas de las materias que estudiamos aquí, en simbolismo, hay una parte donde se estudia el tarot. Y claro, cuando llega a esa parte, sobre todo el tarot que se estudia es un tarot determinado que utilizó Elena Blavatsky en su momento, un tarot egipcio que estaba muy de moda en aquella época. A mí, cuando llegué a esa parte, me dejó bastante intrigado. Entonces, yo desde entonces, que siempre me han atraído estas historias esotéricas, la astrología, la numerología, el I Ching, y por otra parte, siempre he querido encontrar el fundamento, el por qué existen, porque una de las cosas que más te llama la atención es cuando hablamos de conocimientos esotéricos, cuando hablamos de tradiciones heredadas de la antigüedad y empiezas a compararlas, que ese es el método que seguimos en Acrópolis, el método comparativo, lo primero que te das cuenta es la extraordinaria coherencia. Métodos adivinatorios han existido en todas las épocas. Contactos con otras dimensiones han existido en todas las épocas. Métodos de purificación, métodos de acceso, han existido en todas las épocas. Cada cultura, cada tradición, cada civilización le ha dado su sesgo. Y vamos a partir de una idea de que en un momento dado esta tradición era una y a partir de un cierto momento se empieza a fragmentar y empieza a evolucionar con cada cultura, con cada tradición, con cada país, cada pueblo. Y en esa división se empiezan a perder cosas. Algunas cosas se pierden y otras se tergiversan y finalmente se manipulan. Y nosotros llegamos a una época en donde cada movimiento filosófico, cada filósofo ha intentado tomar contacto con esa tradición e intentar reconstruirla. Y eso es algo que empezó a pasar, pues bueno, concretamente yo calculo que en el siglo XIX hubo un montón de intelectuales, de esoteristas, que empezaron a abordar este tipo. Entonces, ahora lo que tenemos es un montón de trozos, de ruinas, si queréis, y que no sabemos muy bien cómo interconectarlas. Pero luego tenemos también los avances científicos, los descubrimientos que se están realizando, no solamente en física cuántica, en biología, en psicología, en los métodos de filología, la hermenéutica, toda la corriente de simbolismo que viene de Jung, y todas esas nos están dando algunas claves muy interesantes para poder desentrañar el porqué de una cosa concreta de la que voy a hablar hoy, que es el tarot. Entonces, se me ha olvidado poner una presentación, pero voy a empezar por la misma, que en realidad podemos quedarnos aquí. No tenemos idea de nada. Esto es lo que sabe la ciencia hoy en día. Esto es lo que sabe la ciencia hoy en día. Un cachito que es ese quesito que tenemos ahí, y ahí está todo lo que sabe la física y la química moderna. El resto no tenemos ni idea. Ahí se empieza ya a barajar un concepto de humildad epistemológica que va calando poco a poco y en realidad todos los investigadores más avanzados de cualquier rama, cuando confiesan, te lo dicen en petit comité, tomando una cerveza, te dicen, es que en el fondo no sabemos nada, sabemos cosas, pero la esencia última no, es muy difícil. Entonces, está bien que empecemos de esta manera porque vamos a ver que en un cierto momento la ciencia moderna, la filosofía moderna va a contactar con algunas actitudes que vienen de las tradiciones antiguas. Y a mí ese punto de contacto es el que me interesa, porque es un punto de partida. Así que queda por aquí, ¿no? Bueno, insistimos en la misma idea, está un poquito más desarrollada. Y ahora vamos a ver, voy a hablar de cosas y luego llegaremos al tarot, pero me interesa un poco dar este rodeo. Este es un esquema que nos puede dar a entender cómo nos organizamos el mundo. Cuando miramos al mundo nos vemos nosotros, luego vemos que hay un macrocosmos y luego hay
un microcosmos. Hay algo muy lejano, hay algo muy cercano o muy interno y nosotros estamos más o menos en medio. Con las unidades de medida que hoy se están trabajando en lo micro y en lo macro, el ser humano está casi en la mitad. O sea que en realidad estamos bastante bien ubicados. Bien, aquí en este punto es lo que se conoce a nivel hoy en día, ¿no? Y las tradiciones antiguas es cómo esquematizaban el mundo. La tierra, los planos inferiores, que a veces se identifican con infiernos, ¿no? Infiernos, submundos, Hades, todo lo que queráis, y cielos o planos superiores, ¿vale? En eso ahí podemos ya establecer una cierta analogía. Aquí la vemos más o menos desarrollada. No importa, ya lo tengo controlado. Y estaría bien que me cayera, sería... No. Aquí esto está más o menos desarrollado, ¿no? Como en la antigüedad ellos establecían ese mapa de la realidad, ¿eh? Y a mí este esquema es el que me interesa, porque ese mapa de la realidad está inserto en algo parecido a lo que hemos visto antes. Esa materia oscura, esa dimensión desconocida, ese infinito que es inabarcable, y a partir de ahí, desde ese infinito, hay una parte celestial, una parte intermedia y finalmente la parte terrenal, que es el mundo que nosotros conocemos, ¿vale? Esto nos va a resultar muy interesante porque vamos a ver cómo el tarot se inserta dentro de una visión filosófica, dentro de una visión metafísica, ¿vale? Bien, voy a seguir avanzando. Este esquema no se ve muy bien, pero es un trabajo excelente que hizo un intelectual que ya murió, que se llama Huston Smith, en uno de sus libros, y es para que veáis el esquema anterior desarrollado en cómo cada tradición, cómo cada religión, cómo cada filosofía ha ido desarrollando un mapa de conocimiento donde se van insertando las distintas realidades que se van conociendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la tradición cristiana, que es la que nos resulta más familiar, desde ese núcleo interior, pues hay una zona somática o corporal o material, hay una parte más anímica o psíquica, el alma, el espíritu y, bueno, todo lo que hay, ¿no? A nosotros nos va a interesar centrarnos aquí, en la tradición judía, ¿vale? Y acordaos de esta palabra, Séfiros, ¿no? Es cómo esos distintos planos de existencia se van jerarquizando, se van ordenando, se van esquematizando, ¿vale? O sea, nuestro mundo interior es un mundo muy, muy complejo, ¿vale? Es un mundo muy complejo, no es la psique, no es simplemente... No, es un mundo que cuando hablamos de conocerte a ti mismo, estamos hablando de que tenemos que empezar a discernir, que no es lo mismo una pasión, no es lo mismo un pensamiento, no es lo mismo una intuición, no es lo mismo una visión fugaz, no es lo mismo. Y muchas veces, como no tenemos experiencia a la hora de explorar nuestro mundo interior, pues nos faltan palabras, nos faltan perspectivas y para eso ciertos esquemas que ahora los vamos a ver y el tarot nos pueden resultar muy interesantes a la hora de poner un cierto orden en nuestro mundo interior, ¿vale? Y siempre partiendo de la idea, que luego la vamos a ver, de que el mundo interior es un poquito o bastante reflejo del mundo interior, del mundo exterior, por aquello del macrocosmos y el microcosmos y el ser humano entre medias, haciendo como punto de enlace, como punto de unión. Entonces, más o menos, este esquema es muy interesante. Yo, si queréis, os lo puedo pasar o os digo el libro, porque a mí me ha hecho pensar mucho de que no hay ninguna religión superior a otra. No hay ninguna tradición. Todas en su legítima necesidad de comprender el mundo en el que se mueven, han llegado básicamente a las mismas conclusiones. Y eso es lo interesante. Si desde tradiciones, épocas, personas con mentalidades distintas, con problemas distintos, han llegado a las mismas conclusiones, eso quiere decir que la realidad tiene básicamente una misma estructura y que cada sabio, cada personaje, cada cultura, cada escuela le ha dado los sesgos particulares propios de su tradición, ¿no? Pero hay una base común y eso es lo interesante. Y hoy en día la ciencia
la ciencia puntera, la ciencia de vanguardia, esa ciencia que no se deja financiar, y los grandes científicos están llegando casi a las mismas conclusiones, ¿vale? Bueno, eso te da mucha confianza. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, esto tampoco tiene mucha importancia. Cuando uno explora el mundo interior, siempre establece como unos puntos de orientación. Y lo superior es lo bueno y lo inferior no es tan bueno. Lo interno, lo íntimo, lo profundo es bueno y lo superficial no es tan bueno. Es como una manera de establecer unos ejes de referencia que luego nos pueden ayudar para comprender el simbolismo de algunas cosas, ¿vale? Bien, y ahora ya pasamos, ¿os acordáis? De esa especie de infinito, ¿no? Y aquí tenemos la parte terrestre. Esto es como el mundo judío, sobre todo inspirado en la parte más esotérica, que es la Cábala, ha establecido una jerarquía de planos, planos de distinta densidad material, de distinta naturaleza, con distintos sitios o lugares donde se pueden pasar de una forma u otra, ¿no? O sea, no es el cielo, no. Todos te hablan, bueno, si vosotros os da por leer cualquiera de las versiones del libro Egipcio de los Muertos, pues es continuamente pasar de un plano a otro, de una dimensión a otra, de un lugar a otro, y tienes que pasar, y te lo ponen difícil. O sea, que hay una geografía de lo sutil. Es la conclusión a la que me gustaría llegar, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ver. Desde el misterio, desde lo infinito hasta lo terrenal, hay una gradación, hay una jerarquía, hay un descenso, ¿no? Utilizo la palabra descenso con toda claridad porque aquí vemos que el paso desde lo infinito o el cero hasta el número 10 se va a establecer por distintas fases. Ya vemos una numerología. Esto nos va a resultar muy interesante porque el tarot ya sabéis que son 22 arcanos, ¿no? Y luego están los arcanos menores, que son 56 cartas divididas en 4 palos, y cada uno de los palos tiene 10 y luego 4 figuras. Ya. Pues aquí ya tenemos el 10. Bueno, ya lo vamos a ver, ¿eh? Lo interesante es que algo desciende desde lo sutil hasta lo material, siguiendo una serie de fases, ¿vale? Como un rayo que cae. Como un rayo que cae. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando ya llegas al final? Es cuando la divinidad se desborda hacia lo material, pues hay que hacer el camino inverso, ¿no? Está la caída en la materia y luego está el ascenso hacia lo celeste. Y aquí es como lo traducían estas personas, ¿no? Los cabalistas. Es una figura serpenteante, un poquito siniestra, pero aquí no le vamos a hacer mucho caso. La idea es que lo que nos interesa es que la deidad se esconde en lo más profundo de la materia y de ahí va emergiendo poco a poco, escalando cada uno de las fases de estos números, siguiendo un patrón muy determinado, siguiendo cada uno de estos senderos que unen las distintas fases llamadas séfiros, o estados de conciencia, o niveles, o mundos, se le llama también, y tiene que pasar por todos. En realidad la serpiente lo que te está dando a entender que es un movimiento cíclico, ascensional, que ese movimiento no es un movimiento recto como un cohete, sino que tienes que subir, bajar, volver a subir, volver a bajar, como crecemos en la realidad, como maduramos. Nosotros no maduramos de golpe. Avanzamos, luego retrocedemos y, bueno, un pasito adelante, 2 para atrás y luego y así. Vale, vamos a ver si ahora nos encontramos. Bueno, estos son
lo de los distintos mundos, distintos planos de existencia. Son la estructura de los mundos, más o menos sería un mundo material, físico, un mundo energético, un mundo psíquico, un mundo mental, y por encima ya estaría esa parte del infinito. Y luego con subdivisiones, y ya aparece el tarot. A mí lo que me ha fascinado siempre es... Una cosa es, y luego lo vamos a ver más adelante, lo que no ha pasado a todo el mundo. Uno va, conoce a alguien que te echa las cartas. Yo luego voy a contar una anécdota muy curiosa que a mí me marcó un antes y un después, y por qué me dedico a investigar este tipo de cosas. Una cosa es el que tú te vas y te compras tu mazo de cartas o te lo regalan y empiezas a jugar con ellas y te fascinan y te pasan cosas. Eso es. Y otra cosa es el trasfondo filosófico, cosmológico, metafísico que tienen todo ese tipo de cosas. Entonces, lo difícil, lo realmente difícil, a mí lo que me costó años comprender es unir ambas cosas. Vamos a ver, yo me podía haber dedicado a, bueno, pues eso, tú coges tu cartita, la echas, y lo digo así un poco despectivo, porque no es un mundo que a mí especialmente me guste, porque las personas que acuden a las consultas son personas, a veces vienen con una carga psicológica un poquito tóxica, y si eres un poquito sensible te molesta, ¿no? Un poco, te encuentras con situaciones muy difíciles. A mí una mujer que me explicó muchas cosas del tarot, Elena la conoce porque dice, son 3 cosas: salud, dinero y amor. Y el amor es eso. Ya está. No, cuando vienen a consultar no preguntan por temas filosóficos, no preguntan por... No. Salud, dinero y amor. Que es lo más humanamente lo que, en el fondo, es lo que nos preocupa a todos. Luego, cuando ya eso, podéis apuntar un poquito más. Pero, y la carga emocional con la que vienen, las preocupaciones, los dramas, las situaciones, mi marido me está engañando con otra, voy a perder el trabajo. Eso es una carga muy pesada, ¿no? Y es muy difícil porque hay mucha gente que se aprovecha. Y a mí una de las cosas que más me rechazó a la hora de yo dedicarme a este tipo de cosas es que se lo creen todo. La gente de verdad se lo cree todo. O sea, hay como una especie de confianza absoluta a la persona que de repente te echan las cartas. Y a mí eso me dio mucho que pensar. Me dio mucho que pensar por algo que ahora vamos a ver, porque es que el tarot está investido de un poder que, como no lo sepas gestionar muy bien, pues puede hacer más daño que bien. Y entonces yo reflexioné mucho también sobre el origen y la raíz de ese poder. Y por qué unas cartas que muchas veces dices, bueno, aquí esto, ¿por qué? Pues indagar en todo eso, porque todo eso tiene razones, y razones muy profundas, y razones muy humanas, y razones que nos retratan a cada uno de nosotros, ¿vale? Tanto al que echa las cartas como al que va a que se las echen, ¿vale? Y luego pasan cosas, porque cuando una persona va con unas expectativas tan intensas y te encierras con una persona en torno a una mesa, se genera un ritual, ahí se activan una serie de energías que yo he encontrado, creo que una respuesta en trabajos muy vanguardistas de física cuántica, a lo que pasa ahí. Es decir, ¿os acordáis, os suena El poder de la intención? ¿Os suena? Es un libro que se escribió muy interesante. Esa intención, que es el equivalente a, bueno, a lo que en la física cuántica se cuenta de que el observador es capaz de alterar el experimento, el principio, en lo que se basa el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Pues ahí hay una raíz muy importante. Nuestra intención, la expectativa, la carga psíquica es recibida por una persona y se pone en juego dentro de un ritual
que es echar las cartas, porque es un ritual. Es un ritual, una pequeña ceremonia. Entonces, de ahí viene un poco esa idea de cuidado que estamos trabajando con energías que no comprendemos muy bien, pero eso no quiere decir que le tengamos miedo, porque en el fondo las cartas son un juego, ¿no? Y cuando te las compras, para conocerlas, tienes que jugar con ellas. Tienes que jugar. Y le tienes que perder un poco ese miedo y ese respeto. Bueno, pues ya tenemos aquí el tarot ubicado en un contexto metafísico, en un contexto filosófico. Y no sé, lo que estoy diciendo no es nada raro. Yo creo que son cosas que están un poco en el aire. Yo simplemente lo que he hecho es unir puntos de cosas de la tradición, cosas de ciencia moderna, de física, de psicología, y darle vuelta dentro del sistema de estudio y de trabajo que nosotros seguimos en los Acrópolis. O sea que, y al final llega a una serie de conclusiones. ¿Vale? Bueno, entonces lo que vemos aquí es la estructura del árbol cabalístico. Cada uno de los séfiros casi siempre se asocian a un número, a un planeta, a un estado de conciencia, a un color, a una nota musical. Y los arcanos serían cada uno de los senderos que unen cada uno de esos mundos. Y representarían estados de conciencia, pruebas, caminos que explorar, ¿vale? Ahí representan muchas historias. Bueno, aquí está más desarrollado todavía, porque estas 3 columnas son las famosas 3 columnas de los templos masónicos, que en el fondo lo que viene a representar es las cualidades que aparecen en la materia de la actividad, la pasividad, el equilibrio. Todo se mueve en torno a esos 3 rajas, tamas y sattvas dentro de nuestros estudios, ¿no? Lo que veis aquí ya empiezan a aparecer que cada uno de los palos del tarot representa uno de los elementos, con lo cual ya hay elementos, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. Si cada uno de los palos aparece una secuencia del 1 al 10, lo que representa es un ciclo que empieza en el as y termina en el 10. Es un esquema muy similar al I Ching. Entonces, cuando nos salga seguramente un arcano menor del 5, nos está dando una pista de una fase de un ciclo. La pregunta que hemos hecho al tarot está asociada a esa fase de ese ciclo. Y los ciclos ya sabemos cómo son. Empiezan, se desarrollan, llegan a un punto álgido, decaen y finalmente desaparecen y vuelven a aparecer. Ahí le podemos dar vuelta a todo lo que queramos. Bueno, ahora vamos a ver la secuencia, a ver si soy capaz de explicar la conexión de esas cosas tan metafísicas, tan simbólicas, con cada uno de nosotros, con el ser humano, que finalmente es el receptor y el que maneja este tipo de métodos o de sistemas. Esto también está sacado de mi amigo Huston Smith, es un personaje increíble, yo recomiendo que leáis todos sus libros. Y lo que vemos aquí es ese esquema que hemos visto antes, cómo se refleja en el ser humano. ¿Vale? O sea, nosotros vamos a partir un poco de la idea del principio hermético de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y que el ser humano de alguna manera misteriosamente reproduce en sí toda la inmensidad del universo. Somos como un fractal. Entonces las mismas leyes que se reproducen a un nivel cósmico, pues nos afectan a nosotros. Y estudiándonos a nosotros, conociéndonos a nosotros, podemos de alguna manera, por simpatía, si queréis, por vibración, por analogía, comprender las grandes leyes del universo, porque se reflejan en nosotros. ¿Vale? Eso es uno de
principios del hermetismo, de las filosofías herméticas que están detrás que sustentan toda la base del tarot, del simbolismo del tarot, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que cada uno de nosotros, la figura de esta chica, está en una actitud introspectiva, y lo primero que cuando hacemos una introspección nos vamos a dar cuenta, y eso podéis hacerlo ahora si queréis, cerrar los ojos, y os vais a dar cuenta que tenemos una parte física que pesa, una parte energética, una parte emocional o psíquica y luego una parte mental. Y luego hay más partes, ¿no? Pero básicamente nos quedamos con eso, ¿vale? Porque es como los cabalistas tradujeron esa complejidad del ser humano en las distintas séfiros, ¿no? Hay un mundo intelectual espiritual, así que lo de intelectual es por el concepto de intelecto con mayúsculas, que es una manera de nombrar el espíritu. Una parte emocional, y esto lo podemos equiparar también a los conocidos chakras, ¿no? Nos da una cierta similitud, ¿no? Vale, seguimos más adelante. Esto es un esquema de cómo esa energía se traducen, y ya voy a pasar a la parte energética, que es en la que me voy a centrar, ¿vale? Bueno, esto es un dibujito que más o menos nos pueda entender, porque ahí hay una mezcla entre los chakras, entre los distintos partes donde se proyecta nuestra energía, que generalmente suelen ser las extremidades, las manos sobre todo, la mirada, la boca, ¿sí? Ahí es donde proyectamos muchas veces energía y como esa energía pues entra y sale por nosotros de una manera espiralada, ¿vale? Esto lo voy a relacionar también con algunos elementos modernos, con el tema de lo que se está descubriendo hoy en día, de que nosotros en realidad hay una parte de nuestra estructura energética es como un toroide, donde el centro sería el corazón. El corazón tiene un potencial electromagnético enorme. Además, lo último que se descubrió a nivel anatómico es como si fuera una espiral. Tú coges el músculo del corazón y al final te sale como una cinta, que si la dejas suelta, pues, se enrolla. Se enrolla. Entonces, el corazón tiene una capacidad de generar un campo electromagnético que cuando estás mal es así, que es como solemos estar, pero cuando estamos bien se nota y puede llegar hasta varios metros. Es lo que a veces se empieza a conocer como la coherencia cardíaca. El corazón es además un receptor de todo nuestro mundo psicomental. Si nosotros no estamos bien a nivel psíquico, a nivel mental, no somos felices, sufrimos, todo eso afecta al corazón y empieza a descoordinarse. Resulta que el pulso del corazón, el pom, 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 eso es el ritmo que marca muchas de las funciones celulares. Las células se orientan por dos cosas, básicamente, por ciertos biofotones que se emiten desde el ADN y por la vibración que da el corazón. Es como ponemos todo en marcha. Por eso se habla de coherencia, ¿no? Es muy interesante. Y eso es algo que se puede medir, hay aparatos que lo miden. Y las personas felices dicen, no, este llega a 4 metros, 5 metros, llega a su... Y eso es muy interesante porque eso te da a entender que una persona feliz puede influir con su sola presencia. Eso lo habéis notado, ¿no? Hay personas que tienen un magnetismo, que transmiten, contagian la alegría y otras, pues, no tanto. Pero bueno. Vale. ¿Y por qué me centro lo que he dicho antes? Las manos. Las manos. Las manos son, si queréis hacer un pequeño ejercicio, al poco que las acercas, notas que hay un campo biomagnético, donde podemos proyectar, podemos recibir, podemos jugar podemos hacer maravillas, podemos encandilar. Fijaos los gestos de los políticos.
Todo eso está súper estudiado. Ciertos mensajes, machacones, repetitivos, cuanto más simples, mejor, acompañados con... Eso está estudiado. ¿Por qué? Porque hay una forma de transmitir una serie de ideas. En la oratoria, cuando nosotros estudiamos oratoria en Nueva Acrópolis, también se nos presta mucha atención a la postura corporal y a las manos, porque las manos apoyan, refuerzan y en cierto sentido transmiten o de alguna forma apoyan lo que tú quieras expresar, ¿vale? Las manos, ya sabemos que hay formas de curación, la imposición de manos, el reiki. Y volvemos al tema que nos interesa, el tarot. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos el tarot y empezamos a barajar, chacachá, chacachá. Echamos las cartas. Hay escuelas de tarotistas que dicen que hay que acompasar el movimiento del tarot con cierto centro. Generalmente el plexo solar, ¿eh? Hay otros que dicen el ara o el tantien, más o menos aquí, depende, eso, pero en general los que yo he leído, los que más inspiración los que más confianza me dan, es que uno tiene que poner las cartas más o menos a la altura del corazón, a la altura de aquí, y empezar. ¿Por qué? Porque se une este centro. Y entonces tú tienes que... ahí es donde entra el elemento ritual, el elemento, si queréis, un poquito ceremonial o serio del arte de echar las cartas. O sea, las cartas no se echan de cualquier manera. Tú entras en un recinto, tú entras con una expectativa, el tarotista o la persona que te echa las cartas te recibe y ya se establece como una especie de lenguaje y la parte fundamental, de hecho, es coger las cartas, destaparlas, porque tienen que estar protegidas con un manto de un determinado color, bueno, eso es lo que te dicen. Y cuando empiezas a coger las cartas y a barajarlas, tienen que estar más o menos, y se barajan con las manos, no se pueden barajar de otra manera. Por tanto, estamos transmitiendo energía en un contexto de alta intensidad, que es cuando una persona quiere saber algo. Eso es lo que a mí me interesa un poco destacar. Y en un momento dado, algunos tarotistas empiezan a barajar las cartas, y algunos dicen, un pequeño sonido y dice, ya está, el tarot está preparado. Es algo que es curioso cuando te lo dicen. Cuando barajáis las cartas, tienen un sonido especial. Pues cuando el tarot ya está preparado, cambia ese sonido. Y dices, ya, se puede, entonces lo pones, llega la persona, corta la carta y ya se establece la tirada normal. Pero a mí lo que me interesa es que estamos trabajando con las manos. Estamos transmitiendo energía, estamos poniendo energía, estamos creando un contexto energético. Esa energía es muy interesante porque, según algunos autores, esa energía, que es la que se conoce como prana, como chi, como ki, que sería la energía del segundo estadio, es muy importante porque es la energía que te sirve de conexión o de unión con los planos sutiles. Es decir, algún significado, algún elemento psicomental, para que se manifieste, tiene que pasar antes por el plano energético. Por eso hay que crear una base energética para que se puedan manifestar cosas. Yo no quiero esto relacionarlo con otras fenomenologías más de tipo esotérico, como pueden ser el espiritismo, pero todo tiene más o menos la misma base. Tú tienes que crear un contexto energético muy concentrado para que algo sutil se pueda manifestar, ¿vale? Me ha supuesto retomar algo que había dejado hace unos años. He vuelto a sacar mis cartas y ya no son las mismas cartas. Ya mi tarot ya no es el mismo de antes. ¿Y por qué? Porque uno cambia, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer es empezar a trabajar con las cartas de una... Yo si queréis
os cuento un poco la experiencia que yo he pasado con el tema este del tarot. Yo en su momento me leí todos los libros que pude sobre el tarot. Y yo debo reconocer que eso no me sirvió para nada, o para muy poco, para confundirme, más que nada. Después empecé a trabajar con el tarot sin ningún tipo de referencia bibliográfica y empecé a anotar cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú coges una carta, tú tienes que cogerla como si fuera un elemento de meditación. Es decir, tienes que a empezar a verla, a analizarla, a fijarte en todos sus detalles, a ver qué reacción produce en ti, porque hay cartas por las cuales uno siente más afinidad que por otras. Y uno tiene que saber por qué. Hay cartas que te fascinan y hay cartas que te dicen, esto, uno tiene que saber por qué. Hay un personaje muy interesante, y aquí tengo su libro, os sonará, Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky se formó con este libro. Este es el libro clásico de Marteau, ¿no? El tarot francés viene de ahí. Entonces, él, que desde chico sintió la fascinación por el tema del tarot, él se educó con el tarot de Marsella, pero la versión de Marteau, que es esta de aquí. Vale. Y llegó un momento en que se quedó como paralizado, como que no avanzaba. Y en el tema del tarot y en general en todas las artes de tipo mántica aparecen las coincidencias significativas, eso que Jung llamaba la sincronicidad, que es la manera en que Jung intentó comprender por qué suceden de repente esas coincidencias que son estadísticamente improbables, ¿no? Entonces, en un momento dado en que él se encontraba como bloqueado, apareció, le hicieron una entrevista o varias entrevistas en televisión, en la televisión francesa, y le vio el heredero de los impresores que siempre habían impreso los tarots en Francia, que eran estos que se llaman, yo no sé francés, Camoin, bueno, que se había muerto el padre en un accidente, había tenido una historia y el Camoin este se retiró del mundo y se dedicó, entró como una especie de depresión y solamente veía la tele. Se puso a ver la tele, a comer, como Brian Wilson, este que se ha muerto de los Beach Boys, igual, se encierra y en un momento dado pone la tele y aparece Jodorowsky hablando del tarot y se quedó pillado. Bueno, bueno. Otra vez, vuelve a encender la tele de manera aleatoria y se encuentra otra vez con el Jodorowsky. Y dice, mira, esto ya, mira, voy a dejarlo pasar. Y cogió otra vez el mando a distancia y hizo un ejercicio así, como de azar, conecta con un canal y vuelve a aparecer Jodorowsky en la tele, en otra entrevista, hablando del tarot. Y eso ya le dio a entender que algo extraño estaba pasando. Contacta con Jodorowsky y en un momento dado desarrollan un plan de trabajo que a mí eso me resulta fascinante, de empezar a comparar todos los tarots de Marsella, porque en la casa Camón los tenían todos desde el siglo XVI. Y empezaron a darse cuenta de que todos los tarots aparentemente eran iguales. Aparentemente. Cada uno, cada impresor, cada artista le había quitado un simbolito, le había añadido una rayita, había modificado el color. Entonces, aprovechando la herramienta informática, escanearon todos los tarots y empezaron a compararlos y se dieron cuenta de todas esas aparentes. Y el proyecto que ellos hicieron es reconstruir el tarot de Marsella original, que ese es el tarot de Jodorowsky. Por eso yo creo que tiene un valor. Y él llega a un momento en donde se identifica tanto con ese
con ese sistema, porque Jodorowsky dice que para empezar a trabajar con el tarot, uno tiene que memorizar el tarot. Él establecía este sistema de trabajo. Coge un arcano mayor cada día y que te acompañe durante el día. Entonces, todo lo que te sucede en el día lo tienes que relacionar con el arcano que recibes. Lo tienes que memorizar. Y luego, cuando lo hayas memorizado, con los ojos cerrados, tienes que visualizar el tarot. No solamente tienes que visualizar el tarot, te tienes que meter dentro del tarot. Tienes que hablar con las figuras del tarot. Es una cosa de loco. No es tan loco. Si uno lee los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, eso es lo que proponía a su jesuita en los retiros que hacían. Lo que pasa es que en vez del tarot utilizaban escenas de la vida de Cristo donde lo tenían que vivir, y eso es una técnica ocultista, ¿eh? Eso no es ninguna tontería. Los ejercicios de visualización llevados a un extremo pueden producir verdaderos cambios internos muy poderosos. Y ahí es donde está la clave del tarot. Cada símbolo que aparece, cada color, tiene una razón de ser y tiene una fuerza. Y a veces hay cosas que no las puedes resolver de una manera racional, pero cuando tú echas una tirada y ves que aparece una figura y ves que aparece otra, sí, tú te podrás saber los significados de lo que significa cada carta. Pero como eso te ha desarrollado unos sentidos internos muy poderosos, el tarot es una máquina para trabajar con la imaginación, para desarrollar la imaginación. Es un lenguaje donde vemos que aparecen figuras numéricas, aparecen letras asociadas, donde aparecen conceptos, y es como un lenguaje. Entonces, cada vez que tú echas una carta o una tirada, a ti lo que se está apareciendo es como una especie de frase. Hay un momento en la historia de la humanidad en donde se produjo un cambio muy profundo. Nosotros, que la mayoría de nosotros seguramente hemos estudiado en la universidad o el bachillerato en filosofía, siempre nos dicen que la filosofía nace en Grecia y es el paso del mitos, del pensamiento mítico, al logos, al pensamiento racional. Bueno, eso, pues sí, si podemos entenderlo de esa manera, sí, porque se ha detectado que en torno al siglo VI a.C., lo que se ha denominado como la era axial, hubo un cambio de mentalidad. Aparecieron en apenas un siglo o siglo y medio, aparecieron Lao Tse, Buda, Confucio, los profetas bíblicos. Hubo un verdadero cambio. Hubo el mundo de antes no era el mundo de antes. Y eso se recoge en la historia de la filosofía con el paso del mito al logos. ¿Vale? En ese momento aparecen los presocráticos. ¿Vale? Aparecen ya las primeras escuelas de filosofía, Pitágoras. Y aparece un proyecto que ya se conocen datos de adaptar unas realidades que en esa época se vivían y se experimentaban y se expresaban de una forma más simbólica, más visual, a una manera más discursiva y más racional. Por eso es muy importante que si estáis interesados, leáis el libro de La filosofía como rito de renacimiento, de un personaje cuyo nombre Algiers, está en Atalanta. Y donde expresa muy bien cómo los grandes conceptos de la filosofía griega nacen en Egipto. Y hubo un programa de adaptación de conceptos que estaban expresados de una manera mítica, de una manera simbólica, de una manera jeroglífica, a
conceptos expresados de una manera racional, porque hubo un cambio de mentalidad. Eso se ve muy bien en la obra de Platón. Y Platón lo expresa en un mito, que es el mito de Teus y Temus y Teus, en el Fedro. Bueno, y eso es materia de estudio, ¿eh? Es materia de estudio, porque aparece la escritura, aparece la lógica, aparecen una serie de herramientas intelectuales porque el ser humano ya no es el mismo. Entonces hay un mito o una tradición o un cuento que está relacionado con el tarot. Y yo lo he leído en un libro, lo debo tener en uno de mis libros, pero no sé ahora mismo cuál. Yo lo cuento y os prometo que sí, que si encuentro la referencia. Y es: los sabios de Egipto se reúnen y se dan cuenta de que el mundo está cambiando. Es el periodo también donde se ponen por primera vez por escrito ciertas tradiciones, ¿eh? Y se reescriben otras. Entonces estos dicen, bueno, pero los misterios del universo no los podemos poner por escrito, porque es que entonces... Y era como un concilio de sabios y a uno se le ocurre, bueno, pues expresémoslos como juegos, como un juego. Y de ahí viene el origen del tarot. Es decir, vamos a expresar los grandes misterios del universo, los grandes misterios de la vida, los grandes misterios del hombre y del ser humano, los vamos a expresar en un juego. Así nos garantizamos, en esta época oscura que va a atravesar la humanidad, nos garantizamos de que nunca se va a perder estas tradiciones. Y aparecen los juegos y aparecen también las leyendas, porque luego hay otro estudioso como Mario Rosso de Luna, que él dice que en un momento dado, más o menos por la misma fecha, los grandes mitos de los grandes libros, como el Bhagavad Gita, el Mahabharata, se empiezan a reescribir en forma de leyendas, en forma de cuentos. Y él dice que el libro paradigmático para eso es Las Mil y una Noches. Entonces, desde esa especie de crisis, una crisis de conciencia, una mutación que se produce en el ser humano, aparecen casi de la nada los cuentos infantiles, las leyendas, los juegos de niños. Acordaos del simbolismo que tiene el juego del ajedrez, de las damas, el del parchís, el juego de la oca, los juegos estos de ¿cómo se llama esto? Que se juegan dando... Pues bueno, ahí tú tienes, en uno de esos, tienes el árbol cabalístico, o sea, las tradiciones orales, los cuentos de fantasmas, los cuentos de hadas, y todo ese material etnográfico, todo ese material literario, cuando se estudia, empiezas a encontrar los mismos temas y los mismos símbolos. Bueno, las películas de Disney, si no tenemos que ir, no es más que los mismos temas que en los grandes mitos. Entonces, a mí no me gustaría dejar pasar este detalle porque a todos los que nos ha pasado con el tarot es que nos hemos acercado primero por una curiosidad, por una cosa ahí un poco... Pero no deja de ser un juego. No deja de ser un juego. Es decir, te lo puedes tomar con toda la seriedad del mundo. Puedes hacer aquí especulaciones. Puedes hablar del origen del universo y puedes hablar de todo eso. Pero no deja de ser un juego. Y al final, como todos los juegos, te los tienes que tomar en serio. Si quieres realmente sacarle y divertirte. Con lo cual, ahí también hay una enseñanza que yo creo profunda, que es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Cuando nos hacemos las grandes preguntas de la vida, en realidad nos estamos dando a nosotros herramientas para poder jugar en serio el juego de la vida. Y da igual que echemos los dados, y da igual que echemos las cartas, o que juguemos a la adivinanza, o que nos vayamos de senderismo, o lo que sea. Pero en el fondo es una manera también de descubrir los profundos misterios que están... Esto está sacado de Pinterest, ¿eh? O sea que no es tampoco
A mí, en realidad, el libro este es el que más en este momento de mi evolución personal, es el que más es que me gusta mucho el trabajo que hizo. Bueno, el inicio del tarot, bueno, tarot hay muchísimos, ¿eh? O sea, yo hay personas que conozco que tienen más de 1000 tarots. O sea, cualquiera hace un tarot ya. Es que no, tú te pones y haces un tarot. Le preguntas a la inteligencia artificial y seguro que te saca un tarot. Cualquier persona en un momento dado, un artista, una escuela ocultista, en un momento dado siente la necesidad de expresar o reinterpretar algo que en el fondo no sabemos de dónde viene. Con lo cual, esa idea también es muy interesante. Entonces, el tarot estándar, por decirlo de alguna manera, es el tarot de Marsella, ¿vale? Aunque ya digo, hay muchísimos tarots. El más antiguo es el que aparece en torno al siglo X, siglo XI. Jodorowsky dice que tuvo que hacer un trabajo mancomunado de sabios cristianos, judíos y musulmanes en alguna comunidad situada cerca de Marsella, aprovechando la ida y venida de las cruzadas, y todo eso a raíz del estudio del simbolismo, porque en los arcanos mayores lo que vamos a ver, sobre todo, mucho simbolismo cristiano, algo de simbolismo judío y vamos a ver temas clásicos, temas de la mitología clásica. Bueno, el origen del tarot, esta a mí es la carta que más me gusta, es la que más me gusta, esta y la siguiente. Entonces yo, si queréis, os cuento un poco mi reflexión, porque de alguna manera todos estamos en esta carta. Todos estamos en esta carta. Cuando empezamos algo, estamos en la figura del loco. El inicio de algo, de una nueva etapa, estamos en el comienzo de un nuevo año, el loco. Y como siempre estamos empezando algo, como siempre somos aspirantes a algo, pues estamos un poco en esta carta. Esta carta, fijaos bien lo que ve. Es una persona de edad más o menos joven, con un atillo, con un bastón, caminando y con un perro que le persigue, que le está mordiendo la parte de atrás, ¿no? Aquí depende de... en otros tarots, en el que habéis puesto el cartel, que es el de Rider White, es una figura muy bonita donde aparece un joven, pues mira cómo estoy yo, lanzándose al vacío, iniciando algo. O sea, yo estaría muy bien si, no sé si este escalón va a ser un escalón de 30 centímetros o va a ser un precipicio, porque en realidad los inicios de algo es eso, es abrirse. En el tarot del loco están todas las posibilidades. Cuando uno inicia algo, es un momento mágico, un momento muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya tomas la primera decisión, ya esas infinitas posibilidades que se te abrían, ya se te han cortado a la mitad. Cuando tomas la segunda decisión, ya has perdido, y al final, ¿la vejez qué es? La vejez es toda una vida de haber tomado decisiones y te has quedado atrapado en una circunstancia, ¿no? Pero bueno, el tarot, aquí se habla, por ejemplo, de la inocencia. Voy a pasar al siguiente, que es otra de las cosas del que más me gusta, ¿no? El mago. El mago representa el sabio, el que lo sabe todo. Aquí representa las leyes. Fijaos que hay una mesa de 3 patas donde tiene una serie de artilugios, que suelen ser unos dados, un cubilete, un bolsito donde hay una serie de cosas que representan todas esas herramientas que tú vas a necesitar para iniciar el camino. Entonces, el loco y el mago son figuras complementarias. Yo, después de darle vueltas, me he dado cuenta que, no sé, a mí me intriga mucho esta figura porque
En realidad, cuando nosotros iniciamos un camino, podríamos tener todas esas herramientas que necesitamos para luego ir desarrollando, ¿no? No sé si a lo mejor esto queda un poco claro, pero bueno. Fijaos bien en que cada tarot tiene unos elementos principales y luego tienen unos significados de carácter adivinatorio que ya se adaptan concretamente a la situación de cada una de lecturas. Hay autores que dicen que las cartas invertidas no es mejor no trabajar con ellas, otros que uno de ellos. Pero hay otros que sí le dan un valor invertido por ejemplo, si tú barajas la carta y te sale al revés, no es que sea algo negativo, sino que sería un valor complementario o invertido que habría que interpretarlo dentro del contexto de las otras cartas. Una carta en sí no significa nada. El significado de una carta hay que siempre interpretarlo dentro del contexto de las otras cartas que salen. Y si utilizas uno de los métodos que hemos visto antes, tienes que comprender su significado en el lugar donde se ha ubicado, ¿no? Entonces, si el loco sale antes que el mago, no es lo mismo que si sale después. Y eso no se puede explicar, eso habría que verlo in situ. Por eso, el que echa las cartas tiene que tener un entrenamiento y un conocimiento muy profundo y muy desarrollado de las cartas, de tal forma de que él pueda ver los significados implícitos cuando salen y relacionarlos con la pregunta de... O sea, no es por eso cualquiera puede echar las cartas, pero si tiene experiencia, intuición y entrenamiento y un cierto compromiso moral, pues mejor, ¿no? La sacerdotisa. El caso es que lo que tenemos aquí ya es el principio femenino, relacionado con la sabiduría. Aquí habla de la intuición. Es muy interesante la figura del libro, ¿eh? El libro de la vida. El libro, yo, como hables de libros, ya me pierdo, pero porque es un tema que lo he estudiado bastante, porque la naturaleza, uno de los símbolos favoritos en algunas corrientes, en alguna época, ha sido expresarla como un libro, ¿vale? Y hay imágenes muy bonitas de la Virgen supuestamente enseñando a leer a Jesucristo, porque en ese libro es el plan de la naturaleza, donde está escrito todo lo que va a pasar. Es el libro de la vida, ¿no? Entonces, por eso es el libro de la sabiduría. Por eso la naturaleza se estudia, se lee y se interpreta con símbolos, con signos, ¿vale? Símbolos pueden ser matemáticos, pueden ser jeroglíficos, pero está ahí expresada. Entonces, en realidad, si se quemaran todas las bibliotecas del mundo, no haría falta. Lo que haría falta son sabios que volvieran a reinterpretar lo que la naturaleza tiene escrito, ¿no? Entonces es muy interesante esta imagen. Vamos a ver su contraparte. Ay, perdón. Esta es la parte mística y esta es la parte, digamos, más material. Aquí se asocia muchas veces esta figura con la diosa Isis en algunos tarot, y aquí a veces depende a veces le identifican con la diosa Atenea, a veces Hera, como símbolo de poder. Y ahora empiezan el emperador, ¿no? El emperador es el elemento masculino, el elemento que aquí dice el principio ordenador, serían los números impares, aquí da una serie de valores como el poder material, la estabilidad, la rigidez, todo lo que significa ley, orden, todo eso está. Hay una figura contraparte que es el Papa, que representaría toda la dimensión espiritual ¿no? Aquí dice, bueno, todo lo que representa la tradición, todo lo que representa lo que nosotros veríamos más bien como las instituciones tipo iglesia, tipo que están constituidas, ¿no?
Esta es una de las imágenes clásicas, que la imagen del enamorado. Pero yo siempre he visto que aquí está representada lo que Parménides en su poema quiso decir. Que para conseguir el camino de la sabiduría había una figura y que está traducida en la figura desnuda y la figura vestida, que son dos expresiones de una misma realidad. Representa el elemento de tomar un ser humano cuando tiene que tomar una decisión. Siempre cuando tomamos una decisión, aunque se nos ofrezcan varias oportunidades, nosotros siempre podemos verlo desde un punto de vista interno y decir, ¿me favorece o no me favorece? Y eso es un dilema moral, ¿no? Por eso en esta carta está representada la figura del angelote de Cupido atrás, que en el fondo lo que viene a decir es que en muchas de nuestras decisiones nosotros aparentemente tomamos la decisión. Claro, aquí está vinculada a temas de amor, temas de... Y siempre se dice aquel refrán, ¿no? De que ¿cómo se llama? El velo y la mortaja del cielo baja, ¿no? Porque hay elementos kármicos. Bueno, esta carta es muy... Dentro de todas las cartas del tarot, es una de las más esotéricas, ¿eh? De las más esotéricas. Pero representa el camino y las dificultades, que es las dificultades de tomar decisiones, ¿no? El carro. La figura que aparece ahí históricamente siempre se la ha atribuido a Alejandro Magno, una imagen más o menos y lo que viene a representar está asociada a Marte, al planeta Marte, con lo cual ya nos da una idea de valentía, de arrojo, de tirar para adelante, de conquista, de abrir caminos, ¿no? Un poco representa esa función. Claro, depende de dónde lo miremos, pues si nos sale lo que aparece aquí, perdón, lo que aparece aquí, pues si nos aparece en un contexto, pues dice, si sale un carro, un viaje. La justicia, fijaos, ¿no? Esta carta es muy bonita, porque es la imagen de la iconografía. Lo que pasa es que la justicia se representa con los ojos vendados, ¿no? Pero aparece la balanza, aparece la espada, ¿no? Aparece la idea de las leyes implícitas, de la recompensa. Esta es una de las imágenes más bonitas que nosotros cuando la estudiamos en nuestro programa de estudio, le aparece, en la iconografía egipcia aparece el sabio, el manto en forma cuadrada, ¿os acordáis, no? Y la lámpara, ¿no? El manto con la forma cuadrada representa el cuadrado de la personalidad protegiendo el fuego o la chispa de la conciencia. Hay una referencia mitológica, perdón, mitológica no, del filósofo Diógenes, que iba con una lamparita por Atenas diciendo busco un hombre, pero esta imagen es muy bonita porque representa la custodia del fuego encendido. Es decir, lo que viene a representar es que todos nosotros tenemos un fuego, un fueguito encendido, el fuego de la conciencia, el fuego de lo espiritual, que todo el mundo conspira para apagarlo. Ese fuego nunca se puede apagar, nunca. Tiene una naturaleza que no se puede apagar. Lo que pasa es que si hay mucho viento o lluvia, lo que puede hacer es quedarse como una llamita. Ahora, si le da pábulo, puede generar un incendio y volvemos a... Esta es una de las imágenes más bonitas. La rueda está, bueno, representa un poco lo que es la vida. Los ciclos de la vida, sube, baja, hoy estás arriba, mañana estás abajo, hoy tienes trabajo, mañana no lo tienes. ¿Sí? Representa de que tampoco te puedes... En esta encarnación vengo como hijo de reyes, en la siguiente vengo como mendigo, y todo eso forma parte de ese ir y venir. Os lo he dicho antes, el tarot es un misterio. Si es un juego y creo que vale la pena
que si tenéis interés, pues os enfrentéis un poco a ese camino y a ver qué os dice a vosotros. Yo me quería... Lo voy a hacer, ¿no? Porque creo que... Es que una cosa que se me ha ocurrido, ¿no? Yo me compro un libro de segunda mano de tarot, que es este de aquí, y aparece, no sé si es que venía con el libro, aparece un mazo con los 22 arcanos. No tiene muy buena calidad. Normalmente los mazos buenos suelen tener más grosor. No sé, es el tarot de Marsella, pero una versión un poquillo que no la he identificado. Quiero decir que... Y cuando estaba preparando la charla, digo, mira, le voy a regalar un arcano a... No sé, ¿somos 22? Bueno, los de aquí, los de la casa o... Bueno, os lleváis de acuerdo un poco, como esto es un juego, como es un algo, y yo no suelo echar las cartas, pero algo se ha generado aquí en plan, bueno, misterioso, como queráis, ya que estamos hablando de la energía, de lo arquetípico. Os lleváis vuestra carta, la podéis dejar como marcapágina, la podéis meditar, la podéis investigar. Ha surgido dentro de un contexto parecido a cómo se echan las cartas. Yo en esto, todo lo que he dicho ha sido sincero en el sentido de que forma parte de mi búsqueda personal de respuestas, de por qué son las cosas. Y por eso estoy en una escuela de filosofía, pues, porque quiero encontrar respuestas. Y bueno, y las cosas a veces suceden así, hay coincidencias. Hoy nos hemos conocido algunos por primera vez, ya a lo mejor no nos vamos a volver a ver más, o quién sabe, y llevar un recuerdo de este momento tan curioso. Y ya digo, con esta carta lo podéis hacer lo que queráis, lo podéis regalar, la enmarcáis, ¿no? O si despierta un poco esa curiosidad y se abre un camino de autoconocimiento, cuidado, ¿eh? Yo con eso he justificado esta charla, así que venga. Venga, ¿quién quiere?